En la clase de hoy abordaremos el tema extremos condicionados, multiplicadores de Lagrange, que forma parte de la unidad de extremos comenzada en la clase anterior. Para ello vamos a recordar algunos problemas resueltos hace un cuatrimestre atrás en Análisis Matemático 1, donde, por ejemplo, se debía calcular las medidas de un campo de área máxima disponiendo de una cantidad o de una longitud fija de alambre, o bien el perímetro mínimo con área fija, o algún problema en el que se pedía el área mínima con una condición de volumen fijo, o las dimensiones de un rectángulo de área máxima inscrito en un semicírculo, o el costo mínimo de fabricación de una lata con un volumen determinado. También en la clase anterior resolvimos algunos problemas en el contexto de extremos libres, en los que había que calcular la distancia mínima entre el origen y algún punto de una superficie dada, o las dimensiones de una caja de base rectangular sin tapa que tiene un volumen específico si se deseaba emplear la mínima cantidad de material en su elaboración. En todos estos ejemplos es necesario determinar los valores extremos de una función cuyo dominio está restringido. En otras palabras, debemos encontrar el o los extremos de una función sujeta a una restricción que según la bibliografía puede denominarse también condición lateral, condición o ligadura. En general, podemos hablar de problemas de índole industrial, administrativo, económico o social, donde se debe encontrar el mejor modo de hacer algo, sujeto a cierta restricción, que traducido a problemas de ingeniería pueden ser restricciones dadas por limitaciones de recursos tecnológicos. Por ejemplo, aunque el objetivo de un ingeniero al diseñar un vehículo puede ser minimizar la resistencia del aire, los nuevos diseños se ven limitados por las exigencias del consumidor, tales como comodidad, atractivo y costo, entre otros. Debido a que no siempre es posible resolver la restricción para una de las variables en términos de las otras, como hacíamos en Análisis Matemático 1 o como lo hicimos en la clase anterior, surge o vamos a tratar justamente un nuevo enfoque o una nueva técnica para determinar los puntos críticos a fin de resolver problemas de optimización con extremos restringidos. Y a esto nos vamos a referir específicamente a la técnica de los multiplicadores de Lagrange, cuyo nombre se refiere a un matemático ítalo-francés que vivió entre el año 1736 y 1803. Bien, vamos a comenzar con un problema sencillo que abordamos también en la clase anterior, y dice así: hallar el punto de la recta y igual a 3 menos 2x más próximo al origen. Bien, la función a optimizar es la distancia entre dos puntos, uno de ellos el origen de coordenadas y el otro un punto x de coordenadas xy de la recta. La función a extremar entonces la distancia entre dos puntos, el origen y el punto xy, que vamos a denotar como d al cuadrado igual a x al cuadrado menos x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. La restricción, en este caso, va a ser que el punto tiene que pertenecer a la recta y igual a 3 menos 2x. La función extremar la podemos generalizar como f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Sí? Y este problema vamos a resolverlo ahora desde un método geométrico. Dijimos que lo que debemos encontrar es el valor más pequeño de f con la condición que x e y sean las coordenadas de un punto de la recta. Tomando la función extremar como x cuadrado más y cuadrado igual a k, ya que lo que tenemos que encontrar es el valor de k, su gráfica es una circunferencia centrada en el origen. Bien, vamos a ir al GeoGebra para visualizar esto. Tenemos la recta, que es la condición,
y dijimos que la función se podía graficar como, distintos valores de la función representan circunferencias. En este caso, si f vale 1, tenemos una circunferencia de radio 1 y podemos decir que cualquier punto de la recta está a una distancia mayor que 1 del centro o del punto 0, 0. Si aumentamos el radio a 2, por ejemplo, ¿qué va a suceder? Vamos a tener infinitos puntos de la recta que distan del origen menos de 2 unidades. Si vamos haciendo cada vez más pequeño el radio de la circunferencia, se llegará a un momento en que la circunferencia será tangente a la recta. El punto de tangencia es de entre todos los puntos el que menos dista del origen, ya que todos los demás puntos de la recta están fuera de esa circunferencia y en consecuencia más alejados. Volvamos al problema. Bueno, podemos visualizar aquí que el punto tiene coordenadas 1, 2, 0, 6 para un valor de función 1,78. Bien, entonces, este era el gráfico que observamos recién. Dijimos que, en conclusión, el punto de la recta que está a menor distancia del origen es el punto de coordenadas 6/5, 3/5, y en ese caso la distancia, que es la raíz cuadrada de 1,78, es 1,34. La mínima distancia que tenemos entre el origen de coordenadas y el punto de coordenadas 6/5, 3/5 es 1,34. Bien, ¿qué es lo importante aquí? Que el punto de tangencia es de entre todos los puntos de la recta el que dista menos del origen, ya que todos los demás puntos de la recta están fuera de esa circunferencia y en consecuencia más alejados del origen. Bien, en el contexto de análisis matemático 2 podemos reelaborar el enunciado diciendo minimizar la función f de x y igual a x cuadrado más y cuadrado, sujeta a la restricción de que el punto debe estar en la recta y igual a 3 menos 2x, que se traduce en exigir que g de x y igual a 2x más y menos 3 sea igual a 0, y esto después lo vamos a retomar para hacer las demostraciones pertinentes. Bien, del abordaje anterior, en el punto buscado mínimo, lo que vimos o visualizamos es que la recta y la circunferencia son tangentes, mientras que si observamos o tenemos en cuenta la función, puede interpretarse en R3 como el paraboloide circular con vértice en el origen de coordenadas, cuyas curvas de nivel tienen la forma de circunferencias centradas en el origen, k igual a x cuadrado más y cuadrado. Por otro lado, recordemos lo que abordábamos en algunas clases anteriores acerca de la interpretación del vector gradiente de una función como aquel vector que es ortogonal a las curvas de nivel en todo punto. Considerando todo lo anteriormente dicho, en el contexto de este problema, vamos a decir que, por lo tanto, para que una curva de nivel sea tangente a la curva restricción, los gradientes de f, la función extremar, y de g, la función condición, han de ser vectores paralelos. En otras palabras, en el punto de coordenadas x, y más cercano al origen, en el caso del problema que estamos abordando, debe ocurrir que el gradiente de la función sea igual a lambda veces el vector gradiente de la condición para algún valor de la constante lambda. Entonces, vamos a repetir, dos curvas son tangentes en un punto si y solo si sus vectores gradientes son paralelos. Bien, volvamos al problema que habíamos visualizado en GeoGebra
hace unos minutos atrás, y vamos a utilizar para resolverlo ahora esta noción del paralelismo entre dos vectores o entre los dos vectores gradientes, y vamos a reformularlo de esta manera. La función a extremar va a ser la función xy de forma o cuya expresión es x cuadrado más y cuadrado, la restricción g de xy igual a 2x más y menos 3 igual a 0, mientras que el gradiente de la función extremar es el vector de coordenadas 2x, 2y, y el gradiente de la función condición es el vector 2, 1. Para ello vamos a plantear la ecuación vectorial para este problema como fundamentado sobre el paralelismo de los vectores. Para este caso va a ser la igualdad el vector 2x, 2y igual a lambda veces 2y. Bien, si planteamos el sistema de ecuaciones dado por esas dos ecuaciones, la ecuación vectorial que habíamos visto anteriormente y la condición, obtenemos ese sistema. 2x igual a 2 lambda, 2y igual a lambda, 2x más y igual a 3. Bien, de la ecuación número 1 podemos decir o obtener que x es igual a lambda simplificando los constantes 2 a través o utilizando la propiedad uniforme de la igualdad. Si sustituimos ese resultado en la ecuación 2, vamos a obtener que 2 veces y es igual a x, y sustituyendo en la condición, en la función condición, vamos a obtener que y es igual a 3/5. Volviendo a esta expresión, vamos a obtener que x es igual a 6/5. De modo que el punto crítico es 6/5, 3/5, como habíamos obtenido anteriormente. ¿Sí? Esto es lo que habíamos comprobado gráficamente hace unos minutos. Y por lo tanto la distancia al cuadrado va a ser 45/25 o 9/5, y de ahí obtenemos, calculando la raíz cuadrada, que la distancia es 1,34 aproximadamente, como lo habíamos visualizado gráficamente. Bien, vamos a generalizar este problema y vamos a decir que consideraremos el problema general de optimizar la función f de xy sujeta a una restricción de la forma g de xy igual a 0. Dicho de otro modo, vamos a estar buscando los valores extremos de f de xy cuando el punto xy está limitado a pertenecer a la curva de nivel g de xy igual a 0. Las curvas de nivel de f son las curvas donde k es una constante. Si lo visualizamos gráficamente, podemos considerar este conjunto de nivel en el que tenemos valores de función 700 para estos puntos del plano o del dominio de la función, 600, 500, 400, 300 y 200. La curva celeste es la curva que corresponde a la condición, y allí veremos que maximizar la función va a consistir en encontrar el punto de tangencia donde los vectores gradientes a ambas curvas sean paralelos. En este caso, para la curva de nivel 600, ¿sí? Como se observa, es tangente a la curva restricción en el punto P0 de coordenadas x0 y 0, y por lo tanto el valor máximo de f sujeta a la restricción g de xy igual a 0. El otro punto de tangencia es P1 de coordenadas x1 y 1, donde da el valor mínimo de f sujeta a la restricción, y ese valor mínimo es 200, ya que es tangente a la curva de nivel 200. El método de Lagrange nos proporciona un procedimiento analítico para determinar los puntos P0 y P1. Bien, entonces, como se sabe,
En cualquier punto de una curva de nivel, el vector gradiente es perpendicular a la curva de nivel y de manera similar, el gradiente de la condición es perpendicular a la curva de restricción. Así, los gradientes son paralelos en P0 y también en P1. En símbolos los podemos escribir de esta manera. Para ciertos números reales no nulos, lambda sub 0 y lambda sub 1. Entonces, vamos a decir que para problemas de optimización de funciones sujetas a restricciones, se usa el hecho de que dos curvas son tangentes en un punto si y solo si sus vectores gradientes son paralelos. Bueno, antes de formalizar este argumento intuitivo que veíamos, vamos a realizar un ejemplo gráfico. El mismo dice, dado el siguiente mapa de contorno de f y una curva cuya ecuación es g de x y igual a 8, estimar el valor máximo y el valor mínimo de f restringida a g de x igual a 8. Se observa aquí un mapa de contorno de una función cuyos valores, que se muestran los valores para k igual a 10, 20, 30, 40, 50 y la curva restricción. Decíamos recién que para encontrar los valores máximos y mínimos de una función, lo que necesitamos es encontrar aquellos puntos de tangencia entre la curva de nivel y la curva que corresponde a la restricción, donde los valores, aquellos puntos donde los vectores gradientes de ambas funciones son paralelos. En este caso puede observarse claramente que en este punto se produce el punto de tangencia y los vectores serían paralelos, estimamos en este punto aproximadamente, para el valor de función o para la curva de nivel 60, mientras que otro punto de tangencia se produce aquí en la curva de nivel 30. De modo que entonces podemos decir que el valor máximo de función va a ser 60, mientras que el valor mínimo de función va a ser 30 en estos puntos que están sobre el eje Y. Si seguimos adelante, entonces, vamos así ahora a dar formalismo a lo visto anteriormente, enunciando el teorema de Lagrange, en este caso para funciones de dos variables independientes, que luego extenderemos a más variables. Vamos a acotar que en el marco de análisis matemático 2 no se va a dar una demostración estricta, sino más bien puntos esenciales para su comprensión. Bien, vayamos al enunciado. El teorema de Lagrange en su enunciado dice, supongamos que f y g tienen derivadas primeras continuas y que f tiene un extremo en P0 de coordenadas x0 y 0 sobre la curva suave de restricción g de xy igual a 0. Si el gradiente de la función condición es no nulo, entonces existe un número real lambda tal que el gradiente de la función f evaluada en el punto de coordenadas x0 y 0 es igual a lambda veces el vector gradiente de la función condición evaluada en el punto de coordenadas x0 y 0. Otra manera de expresar simbólicamente esto es como la suma del vector gradiente más lambda veces el gradiente de la función condición igualada a 0. En este caso podría aclararse que lambda, al ser una constante, en un caso tendrá ese valor, esa constante lambda tendrá un signo positivo, mientras que en la otra expresión tendrá el signo contrario, ¿sí? Serán dos constantes de valores opuestos. Bien, podemos decir entonces en forma general que el gradiente de la función a extremar va a ser lambda veces el gradiente de la función condición. Dentro del enunciado se menciona la calidad de la curva como curva lisa, y cabe recordar que una curva se considera lisa cuando no se producen autointersecciones, esto es,
indica que un objeto que se mueve a lo largo de la curva de modo que su posición en el instante t es x0 y 0, no sufrirá cambios repentinos en la dirección. Esto lo asegura la continuidad de las derivadas y no se detiene ni regresa por la misma curva. Esto es, no hay autointersecciones. Comencemos entonces la demostración. La curva suave C, dada por g de x y igual a 0, se puede expresar mediante una función vectorial, como lo hemos visto en clases anteriores, cuando hablábamos de diferentes funciones que se pueden dar con diferente número de variables. Vamos a expresar a la curva entonces como una r de t igual a un vector cuya componente según el versor y es x, una función x de t, y cuya componente según el versor j es la función y de t, donde r' de t tiene que ser distinto de 0, es decir, estamos asegurando que el vector tangente a la curva sea no nulo en cualquier punto, donde x e y son continuas en un intervalo abierto y que incluye al valor t sub 0, que corresponde al punto p sub 0 extremo del relativo de f. Es decir, esto es, p sub 0 es el punto de la curva donde t es igual a t sub 0. Conforme t varía a lo largo de la curva, se obtienen diferentes valores de función, de los cuales los puntos correspondientes son de los puntos de coordenadas x, y, f de x, y, que se hallan sobre la superficie definida por f y están sujetas a la restricción g de x, y igual a 0. Bien, se define la función h, a su vez, dependiendo de la variable t, tal que h de t es f en función justamente de r de t. Como f de x0 y 0 es un valor extremo de f, entonces h en t0 será f de x en t0 e y en t0, y eso nos va a dar el valor de función en el punto extremo. Esto implica que al haber escrito a f en función de una única variable t, vamos a poder realizar la búsqueda del extremo como se hacía en análisis 1, igualando la derivada de la función a 0. Para ello tenemos h, es una función compuesta, por lo tanto para encontrar su derivada aplicaremos la regla de la cadena. De modo que h' en t0 va a ser la derivada parcial de la función por la derivada de la componente x en t sub 0 más la derivada de la función, la derivada parcial de la función respecto de y por la derivada de la componente y en t sub 0. Esa expresión puede considerarse como el producto escalar del gradiente de f escalar r' en t0, es decir, entre y si igualamos a 0 para encontrar el punto extremo, o si ese es el punto extremo, dijimos que h' de t tiene que ser igual a 0, lo que estamos probando es que hay una ortogonalidad entre el vector gradiente y el vector tangente a la curva condición. Esto es lo que estamos diciendo acá. Así, el gradiente de la función evaluado en el punto es ortogonal a r' de t y el vector gradiente de la condición es ortogonal a r' en t0. De modo entonces que el gradiente de la función en el punto y el gradiente de la condición evaluado en el punto son dos vectores paralelos como veníamos diciendo intuitivamente. Entonces, para que esto suceda debe existir una constante no nula, que llamaremos lambda, de modo que nos asegure el paralelismo entre ambos vectores. Esa constante no nula es lo que se denomina multiplicador de Lagrange y que nos va a permitir resolver problemas de extremos condicionados cuando todos los problemas de extremos condicionados en R2.
Naturalmente, este argumento que vimos se extiende a la búsqueda de valores extremos para funciones de tres variables independientes restringidas a una condición g de x y igual a 0. En el caso de dos variables hablábamos de curvas de nivel. Para funciones de tres variables independientes vamos a considerar las superficies de nivel f de x y z igual a k, y si el valor máximo de f es f en x0 y 0 z0 igual a k, la superficie de nivel k es tangente a la superficie de nivel g de x y z igual a 0, por lo que sus vectores gradientes correspondientes son paralelos. Esto viene expresado de esta manera. Bien, vamos a hacer ahora la generalización para funciones de n variables independientes, y vamos a decir, sean f una función cuyo dominio es el subconjunto U del espacio n dimensional y su imagen R, y sea g una función cuyo dominio es un subconjunto del espacio dimensional Rn y su imagen R, funciones suaves dadas, sean el punto x sub 0, fíjense que en este caso nos estamos refiriendo a x sub 0 negrita. Esto es la forma de notar un punto de n coordenadas, ¿sí? Y decimos que ese punto es un punto del dominio que pertenece al conjunto U, y que g en x0 es 0, siempre refiriéndonos al espacio n dimensional, y sea D el conjunto de nivel para g con valor 0. Recordar que este es el conjunto de puntos x negrita perteneciente al espacio n dimensional. Suponemos además que el gradiente de la condición evaluado en ese punto x0 es distinto de 0. Si f está restringida a D, tiene un máximo o un mínimo en D, en x0, entonces existe un número real lambda tal que el gradiente de la función evaluada en ese punto es lambda veces el gradiente de la condición. Bien, suponiendo que f y g satisfacen las hipótesis del teorema de Lagrange y suponiendo que f de x y tiene un extremo máximo o mínimo sujeto a la restricción g de x y, entonces vamos a decir que para hallar los valores extremos podemos proceder de la siguiente forma. Primero, ¿sí?, determinar los valores de x y lambda tales que verifiquen la ecuación vectorial que decíamos antes, ¿no?, del paralelismo de los vectores, con la condición sujeta a 0. Luego, escribiendo esta ecuación vectorial en términos de sus componentes, queda planteado un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, como sucediera en los ejercicios que resolvimos. En el paso siguiente se evalúa f en todos los puntos x y obtenidos en el paso anterior. El mayor valor de f y el más pequeño de f, el mayor valor nos da el máximo y el más pequeño nos da el mínimo. Otra manera de aplicar el teorema anterior para determinar los extremos relativos de una función f sujeta a la restricción g de x y igual a 0 consiste en formar una función auxiliar denominada función de Lagrange de tres variables x, y lambda, que se construye del siguiente modo. La función a extremar más lambda veces la condición igualada a 0. Así el problema se transforma en un problema de extremos libres, de modo que se deben determinar los puntos críticos de f, ¿sí?, derivando las tres variables, la función respecto a las tres variables e igualando a 0. Ahora bien, si observamos la expresión de la derivada de la función respecto de x va a quedar conformada por la derivada de la función, la derivada parcial de la función a extremar respecto de x, más lambda veces la derivada de la condición respecto de x igualada a 0, mientras que la derivada de la función respecto de y, de la función de Lagrange respecto de y, será la derivada parcial de la función a extremar más lambda veces la derivada parcial de la condición respecto de y
igualada a 0 y resolver estas dos ecuaciones, el sistema conformado por estas dos ecuaciones más la derivada de la función respecto del multiplicador. En el segundo paso, ¿sí?, aun cuando el tratamiento se encuadre aparentemente en extremos libres, la desventaja está en que la herramienta de Lessiano no sigue siendo válida. Para determinar el signo de la diferencial segunda de la función de Lagrange puede ser complicado, ya que para estudiar el carácter del extremo se apela a herramientas geométricas o a la consigna del enunciado del problema. Por ejemplo, en los problemas que resolvimos anteriormente, donde decía encontrar el mínimo de la función. También se puede utilizar el argumento del teorema de Weierstrass, que dice que si una función está definida en un conjunto cerrado, alcanza sobre él el máximo o el mínimo, ¿sí? Y la condición hace que rija esta condición. En general, el enunciado pide un determinado carácter para el extremo y se obtiene el único punto crítico, y si se obtiene un único punto crítico, ese es el extremo pedido. No hacemos la diferencial segunda. Bien. También hay una herramienta, pero esto es también de aplicación limitada, que es el hessiano restringida en el sentido de generar un hessiano limitado que se construye sobre una función h, ¿sí?, que está dada por la función a extraer a mar menos lambda veces la condición. Ese hessiano limitado se conforma de esta manera. Pero fíjense que para una función de dos variables independientes con una restricción ya tenemos un determinante de 3 por 3, lo cual hace muy limitado, muy restringido su uso a problemas justamente de optimización de funciones de varias variables con restricción. En este caso, si apelamos a esta herramienta, si el valor del determinante es un número positivo, entonces el punto crítico es un máximo local para f restringida al dominio D, ¿no? El segundo es si el hessiano limitado tiene signo negativo, ese punto crítico es un mínimo local. Y si el hessiano limitado es igual a 0, no concluye y el punto puede ser un máximo o un mínimo o ni uno ni otra cosa. Bien, vamos a resolver, ahora vamos a aplicar estas herramientas que estuvimos viendo anteriormente para la resolución de este problema, ¿sí? La aplicación de la función de Lagrange o los métodos de resolución que vimos. El problema dice hallar los extremos de la función f de xy igual a x cuadrado más 4y cuadrada sujeto a la condición x más y igual a 4. Bien. Para la resolución vamos a generar la función auxiliar o función de Lagrange, como dijimos anteriormente, conformada por va a ser una función que dependa de x y lambda, de modo que va a ser x la función a extremar más lambda veces la condición igualada a 0. Bien, de allí vamos a resolver como un problema de extremos libres. Vamos a encontrar la expresión de la derivada primera de la función respecto de x, la derivada de la función respecto de y la derivada de la función respecto de lambda. Para encontrar los puntos críticos vamos a apelar a la condición necesaria, que es igualar esas derivadas a 0, y luego resolver el sistema de ecuaciones que queda así generado. De allí vamos a obtener que lambda de la primera ecuación es igual a menos 2x y lambda de la segunda ecuación es igual a menos 8y, de modo que podemos encontrar, igualando ambas ecuaciones, que x es igual a 4y, y sustituyendo en la tercera ecuación vamos a obtener que y es 4 quintos, y volviendo a la condición, a la ecuación que teníamos anteriormente, obtenemos que y es 16 quintos. Bien, por lo tanto el punto crítico es 16 quintos, 4 quintos. Si aplicamos la diferencial segunda, vamos a recordar su expresión. Tenemos la derivada segunda de f respecto de x dos veces por
la diferencial de x al cuadrado, más 2 veces la derivada segunda cruzada por dx de y, más la derivada segunda de f respecto de y 2 veces por la diferencial de y elevado al cuadrado. Lo que decíamos anteriormente respecto del uso de la diferencial segunda para clasificar es que cuando el término rectangular no es nulo, tenemos un problema con la definición del signo de este término, ¿sí? Mientras que si este término es nulo, no hay problema porque los siguientes términos dependerá el signo básicamente de las derivadas, pero no de las diferenciales. Bien, vamos a aplicarlo a este caso. La derivada segunda de la función respecto de x es 2, la derivada segunda de la función respecto de y es 8, el término rectangular es nulo, por lo tanto podemos verificar en este caso que la expresión de la diferencial segunda evaluada en el punto crítico es mayor que 0, de modo que clasificamos este extremo como un mínimo de la función. Bien, lo que decíamos antes, si las derivadas cruzadas no son nulas, para poder determinar el signo del término rectangular se hace necesario tener una dependencia entre ambas diferenciales, de manera que en este caso, diferenciando la función condición, podemos decir que la diferencial de y es la diferencial de x cambia de signo. Vamos a observar un poco este problema gráficamente. Vamos a utilizar al software GeoGebra, al software dinámico libre GeoGebra, para observar esto. La función extremar, en sus curvas de nivel, tienen formas de elipse, mientras que la función condición es una recta. De modo que, nuevamente, lo que vamos a estar buscando, ¿sí?, es el punto de tangencia entre esas dos curvas donde nos asegure el paralelismo entre los dos vectores. Si observamos, en este punto se produce la tangencia entre las curvas, ¿sí?, que es el punto que obtuvimos analíticamente. Bien. Vamos a resolver otro problema de otro ejemplo para mejorar nuestra comprensión. El problema dice hallar los puntos de la parábola x cuadrado más y cuadrado igual a 1, cuya distancia al origen sea mínima o máxima. Justificar el carácter de los mismos y bosquejar gráficamente la situación analizada. Bien, vamos a plantear la función extremar. Cabe destacar que en este tipo de problemas una de las inconvenientes que habitualmente se producen es el no poder distinguir en el enunciado cuál es la función extremar y cuál es la función condición. Habitualmente la función extremar viene acompañada de alguna palabra que sea la búsqueda del máximo o el mínimo, y en este caso el problema se refiere a la distancia al origen que sea máxima o mínima. Entonces la función extremar va a ser la función distancia que hay entre el origen de coordenadas y un punto de esta parábola. De modo que la función extremar va a ser la distancia y la función condición va a ser la parábola, igualada a 0, ¿no? Bien, si planteamos la función de Lagrange, nos va a quedar determinada como la función cuya expresión es x cuadrado más y cuadrado, la función a extremar, más lambda veces la condición igualada a 0. Bien, si escribimos las derivadas parciales de la función de Lagrange respecto de cada una de las componentes, de las variables, vamos a tener estas expresiones. Apelando a la condición necesaria de extremo,
Vamos a igualar cada una de esas ecuaciones a 0, extrayendo factor común en la primera, ¿sí? Y vamos a resolver el sistema de ecuaciones que queda determinado por las tres expresiones que allí se observan. De la primera ecuación, que tenemos un producto igualado a 0, podemos obtener que para que ese producto sea 0, x debe ser 0 o lambda debe ser menos 1. En este caso, es muy importante tener en claro que no se puede simplificar, este es un error bastante común, el de intentar simplificar en el momento de igualar a 0 la derivada de la función respecto de x, y en ese caso estamos perdiendo una solución. Bien, sigamos adelante. Si x es igual a 0, ¿sí?, de la tercera ecuación obtenemos que y es igual a 1. Por lo tanto, allí ya obtenemos un punto crítico que es el de coordenadas 0, 1. Mientras que si lambda es igual a menos 1, de la segunda ecuación obtenemos que y es igual a 1 medio, y sustituyendo en la tercera vamos a llegar a obtener que x cuadrado es igual a 1 medio. Aplicando raíz cuadrada en ambos miembros, vamos a obtener que x puede tomar dos posibles valores, raíz de 2 sobre 2 y menos raíz de 2 sobre 2, de lo cual se obtiene, volviendo a la ecuación inicial, las coordenadas de los puntos críticos P1 y P2, como observamos allí. Bien, sustituyendo la función extremar vamos a obtener las distancias para dichos puntos críticos y observamos que en el punto de coordenada 0, 1 la distancia es 1 y en los otros dos puntos raíz de 3 sobre 2, con lo cual podemos concluir que en el caso del punto 0, 1 es el máximo de la función y en los puntos P1 y P2 obtenemos los mínimos de la función. Bien, vamos a plantear este mismo problema ahora con la idea del paralelismo entre los vectores gradientes. Y vamos a probar esos puntos críticos que obtuvimos. Para el punto de coordenada 0, 1, la ecuación quedaría planteada como el par 0, 2 igual a lambda veces el vector 0, 1. Para que esto se cumpla necesitamos que lambda tenga valor 2. En el caso del punto P1, la ecuación vectorial queda planteada de esta manera. Para que esta igualdad se verifique, lambda tiene que ser 1. Y lo mismo para P2. Lambda debe ser 1. Es decir, para que se dé el paralelismo entre estos vectores, dijimos que el multiplicador de Lagrange tenía que ser una constante no nula y en estos casos se verifican ambos. Bien, vamos a ver gráficamente con la ayuda del software dinámico GeoGebra. Tenemos la parábola, ¿sí?, igual a menos x cuadrado más 1 y la función distancia ahora graficada como curvas de nivel. Bien, observemos que el punto de tangencia se produce en D y en E, ¿sí? Es decir, los puntos que están a la menor distancia del origen de coordenadas son D y E, mientras que el que está a mayor distancia es el punto de coordenadas 0, 1, y allí observamos la tangencia entre las dos curvas. Si consideramos los vectores gradientes en este punto, ambos son paralelos, lo mismo que sucede en el punto
en los puntos que se constituyen en los mínimos, ¿no? Los vectores gradientes serían paralelos en este caso. Ahora bien, si observamos gráficamente la situación, podríamos decir que el punto, el origen de coordenadas, también está a una distancia de una unidad de los puntos de la parábola de coordenadas 1, 0 y menos 1, 0. ¿Sí? La distancia que dijimos al máximo es de una unidad, pero también tenemos otros dos puntos cuya distancia al origen de coordenadas es 1. ¿Por qué estos puntos? La pregunta sería ¿por qué este punto y este punto no aparecen como máximos en el cálculo analítico? Bien, vayamos a comprobar el paralelismo entre los vectores cuando estamos en el punto 1, 0. Nos queda planteada la igualdad 2, 0 y 2, 1. ¿Qué sucede? No existe un valor de lambda que me permita verificar esa igualdad. Lo mismo si tomáramos cualquier otro punto de la parábola en el que la distancia en apariencia es mayor, por ejemplo, el 2 menos 3. Si planteamos el paralelismo entre vectores, deberíamos encontrar un valor de la constante lambda que verifique esta igualdad, y lo mismo que en el caso anterior, no existe un lambda que permita verificar esa igualdad. En definitiva, lo que sucede es que en esos puntos los vectores gradientes a la función extremar y a la función o de la función condición no son paralelos. Esto se podría interpretar también en R3, ya que la función condición en R3 tiene la forma de un paraboloide, ¿sí? Y la función condición tiene la forma de la representación gráfica de un cilindro parabólico, ¿sí? En este caso, la intersección se produce en este punto y en este punto. Este punto justamente es el que veíamos en el dominio de la función a extremar como 0, 1, cuyo valor de función es 1, y luego los puntos mínimos, que son estos, y justamente ningún otro punto hay de intersección, digamos, ningún otro punto que sea máximo o mínimo. La intersección entre ambas superficies se da a través de esta curva parabólica y que solamente tiene un punto, que es el que marca la distancia máxima al origen de coordenadas, y dos puntos que son los que marcan la distancia mínima al origen de coordenadas. Bien, vamos a realizar un ejercicio más. ¿Sí? En este caso hay que hallar los valores mayores y menores que la función f de x igual a y cuadrado menos x cuadrado asume sobre la elipse de expresión x cuadrado sobre 4 más y cuadrado igual a 1. Bien, la función a extremar es esta, la función condición, como se observa ahí, con algún trabajo algebraico para no usar fracciones, es x cuadrado más 4y cuadrado menos 4 igual a 0. Vamos a plantear directamente con la forma del paralelismo entre vectores, ¿sí? Vamos a tener el vector gradiente de la función, menos 2x, 2y, y va a ser igual a lambda veces el gradiente de la condición, 2x, 8y, y la función condición igualada a 0. Si desarrollamos esta ecuación vectorial, generamos un sistema de ecuaciones que es el siguiente. Bien, de la ecuación número 1, ¿sí? Quiero recalcar algo que lo había hecho antes,
pero volver a expresarlo, hay que tener muchísimo cuidado en no simplificar, ¿sí?, en ambos miembros X, aunque sí se puede hacer la simplificación de 2, porque en este caso X es una incógnita de la ecuación, ¿sí? De modo que si la simplificamos es probable que perdamos algunas de las soluciones que estamos buscando, ¿sí? Entonces, nunca realizar una simplificación de la variable o la incógnita, en este caso recurriendo a propiedades de la igualdad, ¿sí? Porque justamente es una incógnita, ¿sí? Se puede simplificar las constantes. De modo que lo que vamos a hacer es extraer factor común, de modo que generemos una ecuación igualada a 0, de la cual tenemos dos posibilidades, que x sea igual a 0 para que esa igualdad se cumpla, o lambda igual a menos 1. De la ecuación número 2, hacemos exactamente el mismo procedimiento y obtenemos que para que esa igualdad sea 0, y debe ser 0, o lambda tiene que ser menos 1/4. Bien, ¿qué sucede? En este caso, si observamos la ecuación número 3, observamos que x e y no pueden ser 0 simultáneamente, ya que si x es 0, y tiene que tomar algún valor, y esto tiene que ver justamente con el lambda igual a menos 1. Mientras que, si consideramos lo que dijimos anteriormente, y si y es 0, x no puede ser 0, y eso viene dado justamente de la mano de que lambda sea menos 1/4 en la segunda ecuación. De modo entonces que el punto crítico va a venir dado, ¿sí?, si sustituimos en la ecuación 3 por la condición que obteníamos en la ecuación número 1, si x es igual a 0, sustituyendo en la ecuación número 3 vamos a obtener esta igualdad, de modo entonces que el valor absoluto de y va a ser 1. De modo que ahí generamos o tenemos dos puntos críticos. Si y es igual a 1, obtendremos el punto P1 de coordenada 0, 1, y si y es igual a menos 1, obtendremos el punto crítico P2 de coordenadas 0, menos 1. Ahora bien, si y es igual a 0, entonces de la ecuación 3 obtenemos que x cuadrado es igual a 4, de modo que el valor absoluto de x es igual a 2, y ahí obtendremos otros dos puntos críticos. Si x es igual a 2, el punto P3 de coordenadas 2, 0, y si x es igual a menos 2, el punto de coordenadas menos 2, 0. Bien, evaluando en la función a extremar, recordemos que era la función y cuadrado menos x cuadrado, cuando evaluemos P1, obtendremos el valor 1, ¿sí?, ya que y es 1 y x es 0. En el caso del punto P2, el valor de función va a ser el mismo. En el caso del punto P3, en el que x es igual a 2, obtendremos justamente un valor de función menos 4, y idéntica situación se produce para el punto P4. La conclusión entonces es que la función toma los mayores valores en el punto crítico P1 y en el punto crítico P2, es allí donde tiene sus máximos, mientras que toma sus menores valores en P3 y P4. Bien, vamos ahora a un problema en el que vamos a trabajar el método de los multiplicadores de Lagrange, pero con un problema dado por tres variables independientes. En este caso vamos a trabajar con un problema de aplicación que dice que una empresa fabrica tres productos distintos, la fabricación de X, Y, Z, miles de unidades respectivamente, le reporta unos beneficios que llama la función P de X y Z, que es 4X más 8Y más 6Z en miles de pesos, con una cierta limitación, que es que en el proceso de producción se impone que
x cuadrado más 4y cuadrado más 2z cuadrado tiene que ser menor o igual que 800. Y hay que calcular el máximo beneficio posible. Y después tenemos un inciso B en el que hay que rehacer el problema para la condición en que la producción si aumenta, consideremos que esto eran miles de pesos, aumenta en 1000 pesos, en 1000, ¿no? Perdón, esto es unidades de producción. Comenzar a resolver, observemos que en la función beneficio, si pensamos en los conjuntos de nivel, en este caso en las superficies de nivel, la forma de estas superficies de nivel va a ser un plano, de modo entonces que ese plano no va a tener ni máximos ni mínimos, y con lo cual en el interior de la región, es decir, cuando estamos con la desigualdad estricta de menor, esta superficie de nivel dada por la función beneficio igualada a una constante no va a tener ni máximos ni mínimos, es decir, los máximos y los mínimos los vamos a encontrar en la frontera de esa región, es decir, cuando se cumpla que x cuadrado más 4y cuadrado más 2z cuadrado sea igual a 800, de modo que estamos frente a un problema de optimización con una condición. De modo entonces que el planteo va a quedar de la siguiente forma. La función a extremar es la del beneficio, porque tenemos que hallar el beneficio máximo, y la condición va a estar dada por la restricción del proceso. Los vectores gradientes de la ecuación de la función a extremar va a venir dado por el vector 4 según el versor y, más 8 según el versor j, 6 según el versor k. Mientras que la condición va a estar dada por 2x según y, más 8y según j, más 4z según k. La ecuación vectorial, que asegura el paralelismo entre ambos vectores, va a estar dado por el vector de coordenadas 4, 8, 6, igual a lambda veces el vector de componentes 2x, 2y, 8y, 4z. El sistema de ecuaciones que queda planteado cuando resolvemos esa ecuación vectorial es el siguiente, de modo que de la ecuación número 1 vamos a obtener que x es igual a 2 sobre lambda, de la ecuación número 2 que y es igual a 1 sobre lambda, y de la ecuación número 3 que z es igual a 3 sobre lambda. Sustituyendo en la ecuación número 4, vamos a tener el siguiente planteo, de modo que 25 medios sobre x lambda al cuadrado va a ser 800, de modo que trabajando esa ecuación vamos a obtener que lambda, el valor absoluto de lambda, va a ser 1/8. Habíamos dicho entonces que en este caso el problema o la resolución de las ecuaciones nos permiten obtener dos valores para lambda, un valor positivo y un valor negativo. Pero si pensamos en el contexto del problema, que x representa unidades producidas al igual que y que z, entonces lambda va, digamos, el lambda negativo se descarta y continuamos o proseguimos con el lambda positivo. De manera entonces que el candidato extremo, o el punto crítico, va a venir dado cuando reemplazamos por 1/8 en cada una de estas ecuaciones, de modo que el punto crítico es el punto de coordenadas 16, 8, 12, mientras que el beneficio, ¿sí?, máximo, porque es el único punto, va a ser de 200.000 pesos. Debemos tener cuidado acá en la respuesta al problema, que las unidades producidas, digamos, esto está en miles de unidades producidas, de manera que el máximo beneficio se obtiene cuando se producen 16.000 unidades de X, 8.000 unidades de Y y 12.000 unidades de Z. Bien. Entonces, como decíamos, el beneficio máximo se produce en 1/8, o el máximo de la función se produce en 1/8. Si esta función no estuviera contextualizada, diríamos que el mínimo se produce en el
lambda igual a menos 1/8. Bien, el inciso B nos producía un pequeño cambio en la restricción o en la ligadura y cambiaba la constante 800 por 801, de modo entonces que, volviendo a las ecuaciones anteriores, tendríamos esta fracción igualada a 801, de donde obtenemos que el valor absoluto de lambda va a ser 0,12492. Realizando el mismo procedimiento que para el inciso A, vamos a obtener estos valores de las coordenadas X, Y y Z, y por lo tanto este beneficio como el beneficio máximo. Ahora bien, vamos a intentar interpretar qué significa el multiplicador de Lagrange en este contexto. Cuando en la condición se produjo una variación de 1000 unidades producidas, vemos que el incremento del beneficio es de 0,12496 miles de pesos, que es el valor del lambda que obtuvimos hoy. En este contexto, ¿qué significa el multiplicador? Justamente el multiplicador de Lagrange lo que nos está dando es el ritmo instantáneo de cambio de los beneficios con respecto al cambio en el nivel de la producción. Es decir, cuando variamos 1000 unidades la producción, eso provoca una variación, un cambio en el beneficio de esta cantidad de miles de pesos. Bien, continuamos en el próximo video. Aquí hacemos un resumen breve.